Pocos oficios se mantienen tan vivos como el de los cuchilleros de Taramundi, artesanos navalleiros, como ellos se hacen llamar, que han sobrevivido hasta hoy y a veces en las peores condiciones, como cuando ni siquiera había luz eléctrica en la comarca, tal como cuenta Juan Carlos Quintana López, promotor del Museo de la Cuchillería y descendiente de una estirpe de herreros. Sus deseos de conservar y mantener el legado familiar y no abandonar Taramundi animaron a este cuchillero a crear un museo en el pueblo de Pardiñas, a pocos kilómetros de la capital del concejo. Monté un museo porque en el primer taller de cuchillería que yo tenía aquí en este pueblo recibía gente, recibía visitantes y tal. Y todos, lógicamente, preguntaban lo mismo. ¿Por qué en Taramundi se hacen navajas? En el céntrico concejo de Vimenes, en la comarca de la Sidra, ha encontrado Raúl González el sitio ideal para desarrollar su pequeño y prometedor proyecto. Ha inventado el guixitrín. Se trata de un sistema mecánico para escanciar la sidra. Ha contado con el apoyo económico del Grupo de Acción Local Adri Comarca de la Sidra para instalarse aquí y confeccionar su invento que no deja indiferente a nadie. Un proyecto sencillo para un creador inquieto con ideas muy originales y útiles. Que sin querer conozco todo el proceso de la manzana y ahora, entre comillas, vivo indirectamente de la manzana. Juan Carlos desciende de una estirpe de herreros de cuchillería de Taramundi. Este navalleiro no solo se hizo cargo del legado familiar, que empezó por un bisabuelo que nunca llegó a conocer, sino que además lo ha fortalecido convirtiendo la empresa en una referencia nacional en la elaboración artesanal de cuchillos y navajas. Y estamos en la aldea de Pardiñas, está a 1 kilómetro de Taramundi, y que ahora mismo tiene muy poquitos habitantes, pero que en su día tuvo 30 y pico personas viviendo aquí, casi todos dedicados a la ganadería, a la agricultura y al hierro. Bueno, yo nací aquí, viven mis padres aquí, y aquí hace 25 años que monté un taller de cuchillería, y desde entonces trabajo aquí también. Hace 11 años, 10 años y pico que montamos el Museo de la Cuchillería, un espacio de interpretación del oficio. Y hace 2 o 3 meses que reinauguramos, después de una reforma, ese museo. Monté un museo porque en el primer taller de cuchillería que yo tenía aquí en este pueblo recibía gente, recibía visitantes y tal. Y todos, lógicamente, preguntaban lo mismo. ¿Por qué en Taramundi se hacen navajas? ¿Cuántos modelos de navajas? Era evidente que faltaba un espacio de interpretación del oficio. Entonces, por eso se nos ocurrió montar este museo. Es importante tener en cuenta que la navaja y el cuchillo y la tijera, que son los 3 elementos que aún se siguen fabricando, es una derivación, digamos, de un oficio mucho más amplio, que es el de herrero. Y aquí se trabaja el hierro por lo menos desde el siglo XVI, aunque es probable que mucho antes. Pero documentado ahora mismo tenemos desde el XVI. Había mucho combustible para hacer carbón vegetal, muchos ríos y regueros para montar infraestructuras hidráulicas que sirven para mover máquinas para estirar el hierro, y eso es lo que propició que en este sitio se trabajara el hierro. A partir del 19, mediados del siglo XIX, esos trabajos de hierro que hacían herramientas de campo, herraduras de caballos, herrajes de puertas, tuvieron una crisis muy fuerte porque empezó a entrar producto elaborado en industria. Entonces, digamos que buscaron una alternativa y la alternativa fue la cuchillería. El Museo de la Cuchillería ha cumplido este año sus primeros 10 años abierto al público. Aniversario que se ha celebrado ampliando espacios expositivos y modernizando las instalaciones, en las que ahora por primera vez se incluye la visita al taller de los cuchilleros. Aquí contamos la historia de la cuchillería de Taramundi y lo hacemos con un vídeo, porque pensábamos que era la mejor opción para que esos datos resultaran atractivos para visitantes, ¿no? Por lo tanto, es un vídeo que dura unos 6 minutos y que cuenta toda la parte de la tradición del hierro en Taramundi y la vinculación con la cuchillería hasta la actualidad. Pasamos a la siguiente sala, en la que contamos el proceso de elaboración de una navaja de Taramundi con las herramientas y con los útiles que se usaban en un taller. Desde los más antiguos, y me refiero a las herramientas que están movidas por pedal,
hasta la energía eléctrica, la llegada de la energía eléctrica y las herramientas movidas con un motor eléctrico, ¿no? En este caso tenemos un mecanismo con unas correas y unas poleas que el visitante puede accionar y puede ver cómo funcionan. Además tenemos otras herramientas más actuales, más modernas, relativamente más modernas, es decir, de los años 60 aproximadamente, que son esmeriladoras y que fue la primera herramienta eléctrica que el cuchillero incorporó al taller. Tenemos una colección de herramientas manuales de fragua, marcas, punzones para poner la marca del cuchillero, punzones para taladrar, tajaderas, en fin, todas las herramientas necesarias para poder confeccionar una navaja. Esto es la primera máquina eléctrica que se incorporó al taller de cuchillería. Habitualmente los cuchilleros tenían un solo motor para mover distintas herramientas. Esto es una sierra, una máquina de pulir también se puede adaptar para máquina de pulir y una esmeriladora. Entonces con un solo motor funcionarían todas las herramientas del taller. En la planta primera de la casa, rehabilitada expresamente para albergar el museo, se ha habilitado una colección de navajas, cuítelos y tiseiras con viejas herramientas recuperadas de los antiguos ferreiros y navalleiros. Vale, en esta sala seguimos con el proceso de fabricación de la navaja de Taramundi, de la navaja. Cuando hablo de navaja es navaja, cuchillo y tijera, que son las tres herramientas principales. Contamos el temple, desde el punto de vista técnico, qué hay que hacer para templar un acero, cómo se hace, cómo se templa, el proceso de afilado, cómo se afila una navaja con las distintas muelas, desde las más antiguas de piedra natural a las más actuales de esmeril, las herramientas para pulir, la muela de pulir, pulidoras fabricadas por el propio cuchillero. Explicamos el proceso de elaboración de la decoración en los mangos de las navajas. Son todo herramientas de mano, gubias, cuchillas, serruchos, los materiales para hacer el acabado, la laca para barnizar. Todo eso siempre está apoyado por un panel, es decir, están los elementos y apoyado con fotografías y con un texto para que el visitante pueda entender de forma más clara cómo se hace el producto. En la planta media se han dispuesto varios paneles a través de los cuales recorremos la historia, el origen, la evolución y la comercialización de este oficio hecho arte. En estas dos salas lo que tenemos es una colección de navajas, cuchillos y tijeras del concejo de Taramundi. Tenemos una proyección que con imagen y sonido nos cuenta la distribución de los talleres en las distintas épocas históricas, ¿no? Desde el origen de la cuchillería, que los talleres estaban muy vinculados al agua, por lo tanto estaban en el fondo de los valles, al lado del río, hasta la actualidad en que ya están salpicados salpicando todo el concejo de Taramundi. La distribución de los paneles va en función de las zonas geográficas y cada panel tiene una vitrina con piezas, con navajas y cuchillos y algunas tijeras y un panel en el que se especifica, en el que se explica, con el que se dan datos, en algunos casos datos curiosos, sobre las personas que trabajaron en esa zona, las marcas que utilizaron y el tipo de elementos que fabricaron. Esto se repite a lo largo de todas las zonas geográficas de Taramundi en las que se fabricaron navajas y cuchillos. Tenemos para ello dos salas, esta es la más grande y una sala anexa en la que, además de seguir con este tipo de vitrinas, tenemos una vitrina específica que habla de la trompa, que es un instrumento musical que fabricaban los propios cuchilleros, muy curioso, que paradójicamente está repartido por todo el mundo y que en Taramundi había varias personas que lo fabricaron. En la parte más alta del museo, esto es una sala que acabamos de abrir al público, esto estaba como almacén, justo ahora abrimos esta sala, contamos todo lo que tiene que ver con la forma de vida del cuchillero y que no está directamente relacionado con el taller.
Es decir, los cuchilleros tenían que ir al monte a buscar la madera para los mangos, tenían que fabricar el propio carbón vegetal en la mayoría de los casos. Todos tenían ganado, todos tenían vacas, ovejas, cabras, caballos, todos sembraban patatas, maíz, trigo, es decir, el oficio no era un oficio exclusivo, sino que era un complemento, digamos, a una familia ganadera o agrícola, ¿no? Y también tenemos un pequeño espacio dedicado a la casa, a la vivienda del cuchillero, como era una vivienda tipo de una familia de cuchilleros en Taramundi. Más de 200 artesanos se llegaron a dedicar al arte de la cuchillería en Taramundi. Hoy la mayoría de aquellos han desaparecido. Pero existe una nueva generación de navalleiros, como Juan Carlos, que con el pasar de los años han sabido mantenerse entre la tradición y la innovación. Yo creo que en este oficio, como en muchos otros, es importante innovar y renovarse. También es verdad que tenemos suerte. Yo siempre comparo el oficio de la cuchillería con, por ejemplo, con el oficio de la cestería o de los madreñeros, que aquí en Asturias fueron igual de populares o más, porque estaban repartidos por toda la geografía. Pero es verdad que es mucho más difícil vender un cesto que vender una navaja, porque la navaja se sigue utilizando, se usa pues, para cortar cualquier alimento, para senderistas, en fin, se sigue utilizando mucho. Y los cuchillos obviamente también. Entonces, desde ese punto de vista tenemos ciertas facilidades que otros oficios no tienen. Pero también tenemos mucha competencia, porque hay cuchillería de todos los precios, y tanto de aquí de España, de Albacete, por ejemplo, que es la gran ciudad cuchillera en España, o de otras zonas de Cataluña, de Extremadura, de Portugal, Asia. Por lo tanto, creo que está la clave, o que buena parte de la clave está en la innovación y en apostar por productos nuevos. Nosotros tenemos en Taramundi casi todos los talleres son muy pequeños, en algunos casos de un solo trabajador, 2, 3, creo que 7 el más grande. Y eso nos imposibilita hacer una gran producción, pero nos facilita ser muy versátiles, hacer tiradas pequeñas y, digamos, apuntar de forma muy concreta al nicho de negocio que queremos llegar. Juan Carlos es sin duda uno de los artesanos que más empeño ha puesto en impulsar las navajas y los cuchillos de Taramundi. Sin perder el saber tradicional que le fue legado de sus antepasados, este navalleiro con más de 25 años de oficio ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos elaborando piezas de diseño únicas. Su taller de Pardiñas está produciendo 35 cuchillos al día. El número de unidades depende mucho del tipo de pieza, pero de media, de la navaja de Taramundi clásica, digamos, podemos hablar de entre 35 y 40 unidades diarias. Si son cuchillos patateros, cuchillos de mesa, algunos más, y si son piezas únicas, pues para que os hagáis una idea, algunas piezas tardamos más de un día en fabricar una sola pieza. Por lo tanto, depende mucho del modelo. Un porcentaje muy amplio, más del 60% de la producción la vendemos aquí en la tienda a la gente que pasa por el museo de visita. Otra parte importante la vendemos en las tiendas de la zona, Taramundi, Los Oscos, en fin, por la zona, Ribadeo, Vegadeo, y el resto a través de la web. Entonces ahí ya podemos vender lógicamente a todo el mundo. El Museo de la Cuchillería y el taller da trabajo a 4 personas, de los cuales 2 de ellos son oriundos de Paraguay. Iván Javier Martínez y su hijo Erico han aprendido a amar este oficio del que, según cuentan, cada día aprenden más de la mano del maestro Juan Carlos Quintana. Pues empecé en marzo de este año, pues con lo que viene siendo más con la producción de la cuchillería en el taller. Empecé a trabajar como guía primeramente y luego, como faltaba ya personal, empezaron a enseñarme el oficio. A mí me encanta, entonces estoy aquí desde hace 2 años y voy aprendiendo. Todavía no estoy del todo, ¿cómo se dice? Experto, pero voy aprendiendo. ¿Y te gusta? Y me encanta, sí. Para mí fue una sorpresa porque empezó mi padre trabajando y ya me fue metiendo él al mundillo. Lo que es muy interesante y que la gente vea cómo vivían antiguamente y lo que supone ahora mismo este tipo de trabajo también para la actualidad. Pues aquí se aprenden muchas cosas, por ejemplo, la historia de la cuchillería. Taramundi tiene mucha historia de
de cuchillería, pues aquí se aprende muchas cosas. Ves cómo se hace, te enseñan las navajas antiguas, los señores que antes hacían, pues se ven muchas cosas. Y las herramientas antiguas también que la gente... Porque aquí la mayoría de los cuchilleros hacen su propia herramienta para poder trabajar. Entonces nosotros también aquí en el museo tenemos esas herramientas. Cada año crece el número de visitantes a este museo, en cuya entrada se ha colocado una gran navaja de 7 metros que rinde homenaje al oficio con más arraigo de Taramundi. Pues sí, es muy bonito porque las vistas son impresionantes y es muy curioso lo de el forjado de la navaja, y aún no he entrado al museo, pero tiene buena pinta. La verdad nunca había pensado que las navajas se hacían así. Siempre pensé que se hacían con máquinas o algo por el estilo. El pasado mes de marzo, el Museo de la Cuchillería, coincidiendo con su 10º aniversario, presentó al público una importante ampliación de sus salas de exposición. Esta reforma obligó a su promotor a afrontar una importante inversión económica, para la que contó con la ayuda líder del CEDER Oscoseo. Afrontar la inversión tan potente para nosotros que supuso este proyecto sin la ayuda LEADER no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido que fraccionarlo, desarrollarlo durante más tiempo, porque todo de un tirón no hubiera sido posible. Yo creo que son una herramienta muy interesante, porque a pesar de que cada vez la burocracia es un poco más compleja, bueno, siguen teniendo cierta versatilidad y siguen pudiendo dedicarse a cosas concretas y necesarias en estas zonas rurales, a las que otras ayudas no llegan porque están más encorsetadas. Pues creo que son una herramienta útil e interesante. Gran defensor del medio rural, Juan Carlos reclama incentivos fiscales para combatir la despoblación y fomentar las oportunidades que, a su juicio, ofrecen estos territorios. Después de muchas actividades profesionales, Raúl y su mujer Montserrat Rodríguez se han instalado en Vimenes. Estamos en Rozal de Vimenes, un sitio encantador. Yo llevo 2 años aquí y me parece que aquí me voy a quedar. Yo antes de estar aquí vivía en León, en una casa que tenía mi padre, en alta montaña, que fue cuando empecé con todo esto. Allí no pagaba renta, pero claro, allí me quedaba muy lejos para mercadillos y buscaba un sitio bien comunicado, y Vimenes reunía esas condiciones. Vine un día a hacer un mercadillo aquí, pregunté, me dijeron que había una casa y aquí llevo 2 años. Y para seguir. Es minero, albañil, emigrante, taxista en Oviedo. También tuve otra idea que fracasé en el 2000. Hice un poco de todo. Apañé manzana, podé manzanos, que sin querer conozco todo el proceso de la manzana. Y ahora, entre comillas, vivo indirectamente de la manzana. Vivíamos en Villaviciosa, mi mujer y yo, y de aquella no tenía trabajo. Ella iba a trabajar y yo en casa empecé a jugar con los corchos, a enredar y, oye, me salió un diseño que vi que podía funcionar, y de ahí empezó a derivar todos los productos que tengo. Lo que fabrica aquí en Rozaes de Vimenes es el Guxidrin, una idea que puso en marcha casi sin pensarlo y que hasta el momento está funcionando muy bien. La verdad que ya visteis que hay una máquina láser, sí, gran parte es artesanal y diseño, pero bueno, también hay que fusionar un poco las cosas, porque si no, solo artesanal puro. Al principio lo grababa con una Dremel, pero bueno, ahora gana en calidad, también en tiempo, abarata costes, y para sacar un producto que sea comercial, el tiempo es muy importante. Pero bueno, siempre el espíritu artesanal. Bueno, y en sí ecológico. Es un producto que no lleva baterías, no contamina, que eso también es importante y hoy en día está bastante considerado. Es en su propia casa donde elabora todos y cada uno de los artilugios que vende. Son varios modelos y propuestas diferentes que van desde un simple corcho hasta aparatos más adecuados para escanciar cuantas botellas de sidra sean necesarias. Bueno, todo empezó con el corcho. Fue el primer producto Guxidrin. Se me ocurrió diseñar un corcho escanciador y empecé a darle vueltas. No trabajaba en casa y la finalidad que tiene es que
se escancia perfectamente. Luego los tengo de silicona, que estos son indestructibles. Aunque me gusta mucho el de corcho natural. Además el de corcho natural nos están saliendo bastantes pedidos porque los hacemos personales. Ponemos el nombre de un local, el teléfono por atrás y sirve como tarjeta de visita. Luego tenemos el portátil. Así que el ganchín que hice antes arriba es precisamente para el que quiera el vaso inclinado. Este se puede llevar a cualquier parte. No hace falta enchufarlo ni baterías. Un agujerín que tiene aquí se tapa. Se le mete presión. En el momento que quieres bastante se suelta y listo. Todo comienza en la buhardilla de su casa. Allí ha habilitado un pequeño taller donde pule y trata la madera con la que fabricará después los guchidrines. O sea, aquí compro la madera, la despiezo, la trabajo, la lijo y luego paso a la otra zona que es donde la pinto y empiezo a hacer el montaje. Bueno, la madera en sí es de pino, luego la trato, la lijo, porque es lo más manejable y además en costes abarata también. Si no saldría mucho más caro. Es el esqueleto, básicamente es lo que sostiene el sistema. Sí, fui haciendo diseños, evolucionando y todo lo que pueda ir mejorando poco a poco, pues vamos siempre afinando. Pero bueno, suelo hacer en tandas de 10 o 12 para hacerlo un poco en trabajos en miniserie, para que salga, para que lleve menos tiempo. No, pero se pueden producir entre 15 diarios se pueden producir. Bien, sí que es bastante rendimiento para hacerlo yo solo, de momento. Así que si evoluciona bien, pues habrá que meter un chavalín que me eche una mano, porque ya hay veces que ando un poco apurado. Después trata la madera con barnices adecuados en el segundo paso, y su capacidad para inventar soluciones no tiene límites. Ahora estamos dándole otra mano de pintura para que tenga mejor acabado. Y voilà. Al tendal a secar y de tarde a montar. Luego lo ensambla en un tercer pequeño taller y los puede tratar para personalizarlos. Antes lo hacía manualmente y ahora tiene ayuda por el medio del láser. Bueno, ahí tiramos ya más de tecnología, más que artesanía, pero bueno. Aquí lo que hacemos es grabar los muebles. Según lo que nos pidan. Ahora concretamente estamos grabando la Cruz de la Victoria. Yo buscaba un diseño para echar un corcho guapo. Además, nunca pensé ni en comercializarlo. Pero jugando vi que tenía posibilidades y empecé a hacer mercadillos, a hacer sondeos de mercado y vi que a la gente le gustaba. Pues en un mercadillo cuando empecé vendí 100 y pico corchos en un... además no llevaba ninguno hecho, me dolían las manos. ¿Cómo funciona y por qué se llama guchidrin? Se coloca en la mesa, lo mismo, en todos el sistema es igual. Se tapa el orificio, se le da un par de bombazos y al soltar la cantidad la marcas en el momento que sueltes. Luego este ya lo tenemos de pared, que en sí se vale de mesa también, pero bueno, es un poco más aparatoso. El sistema es en todos igual, cambia diseño. Para Raúl, la contribución de las ayudas líder del Grupo de Acción Local ADRI La Comarca de la Sidra ha sido indispensable para la puesta en marcha de su curiosa idea empresarial, puesto que le han ofrecido la estabilidad económica que precisaba para lanzar su producto al mercado. Te dan siempre, te ayudan
bastante. Además son unas ayudas que concretamente yo las veo muy correctas, muy bien. Son ayudas concretamente la mía fue por ponerme de autónomo. Claro que te respalda, sí, porque no siempre andan un poco pillado y te da un poco de oxígeno para andar más ligero. Yo personalmente, concretamente, era bastante reacio al tipo de subvenciones, pero esta en concreto la veo muy bien, muy bien. Sí, sí. No te fiscaliza, son ayudas por autónomo, que lo que te hacen es, oye, pues ayudar a arrancar. El original y novedoso aparato escanciador ya está funcionando en algunos establecimientos hosteleros, por ejemplo en bares de Vimenes, donde la pareja vive y dice encontrarse muy a gusto. Bueno, pues vamos a ver en el sitio correcto, que es en un bar, cómo funciona el Gushy Drink. ¿Lo veis? Un escanciador portátil, sin pilas y siempre operativo. Lo colocamos en la botella. Este orificio se tapa, se le mete presión y ya tenemos un culín de sidra. Salud. La comercialización del artilugio es compleja. Para eso cuenta con la valiosa ayuda de su mujer Montserrat, que lo acompaña a los mercadillos a los que acude la pareja para vender su invento. Venta que ahora han ampliado a través de la página web y las redes sociales. Vamos a ver, empezamos más que nada en los mercadillos. O sea, vamos a mercados, ahora mismo estamos yendo al Ecológico de Gijón, empezamos ahora en Oviedo también, y luego por internet, por una página online que tenemos. Y entonces ahí pues es lo uno por lo otro, porque es como si dijeran, cuando hacemos mercadillo nos damos a conocer allí, en el caso de Gijón, como va mucha gente de fuera, entonces pues luego nos hacen muchos pedidos por internet, más luego ya los particulares que ya nos conocen. Sí, sí que se vende, sí. Todo para Madrid, para el País Vasco se vende muchísimo, Madrid, Valencia, Valladolid, mismamente mi tierra. En Castilla y León se está vendiendo bastante. O sea, en general por toda España se están vendiendo. Así es como, gracias a la ayuda líder del Grupo de Acción Local Adri Comarca de la Sidra, la pareja formada por Raúl y Montserrat ha sido capaz de idear y producir este artilugio tan exitoso a partir de una sencilla idea.